de que tuviéramos un apoyo de Servier y un auspicio para este Ateneo. Así que adelante con los faroles y gracias por el apoyo de siempre a toda la educación médica. De nada, muchas gracias y bueno, espero que les sea muy bien. Una reunión, ya te llamo. Muchas gracias, Malu. Bueno, Nada. nos muteamos todos y te dejamos, Feli, que empieces vos. Bueno, Adelante, Feli. ahí se ve la pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Ante todo, vamos a esta charla. Espero, traté de hacerla un poquito como viendo algunos aspectos, quizás no, pero tratando de sumar un poco. Sé que la gran mayoría de nosotros tenemos experiencia en el manejo de pacientes y la evaluación de pacientes con dolor precordial, pero siempre es un desafío y creo que lo tenemos presente hasta en el consultorio mismo, que hemos tenido varias situaciones. Incluso yo que arranqué hace poquito. Durante esta presentación, que vamos a tratar de hacerla bastante concisa, vamos a ver primariamente los objetivos de la evaluación del paciente con dolor precordial, tanto en el espacio prehospitalario como hospitalario, la utilidad y las limitaciones de las distintas herramientas que tenemos a disposición, tanto los signos y los síntomas, como el examen físico, el electrocardiograma, las troponinas, los scores de riesgo y estudios anatómicos y funcionales. Como sabemos, la evaluación del paciente que consulta con dolor precordial tiene como objetivos principales, a partir de esas herramientas que nombré recién, en primera instancia, obviamente, descartar causas que requieran conductas urgentes, ¿sí? Cardíacas y no cardíacas. Identificar pacientes con bajo riesgo de estar padeciendo un síndrome coronario agudo en una primera instancia, permitiéndonos una alta temprana y un uso eficiente de los recursos. Y por último, identificar pacientes que estén cursando un síndrome coronario agudo o que tengan un alto riesgo del mismo para meterlos en una unidad de observación y continuar evaluando o internación. Quería hablar un poquito de los signos y los síntomas, porque si bien las guías no ahondan mucho en esto, por ahí es lo que más tenemos a disposición. En nuestro caso que trabajamos, hacemos mucha cardiología ambulatoria. Como saben, la anamnesis y el examen físico son las vías de abordaje principalmente a las características del dolor, qué síntomas acompañan a este dolor, los antecedentes de la persona, tanto personales como familiares, y los factores de riesgo a los que ha estado expuesta y cuánto tiempo ha estado expuesta, así como cómo los ha controlado y la adherencia a las medidas terapéuticas. Con todas estas nosotros lo que generamos es un perfil, un pretest del paciente que va a depender mucho de nuestra experiencia en el manejo de los pacientes con dolor precordial y generalmente una primera apreciación que uno hace, que generalmente uno recae, es si se trata de un dolor típico o atípico. Bueno, no son pocos los estudios, si bien son viejos, que han visto que generalmente las características atribuidas al dolor típico, que ya está descrito desde el siglo XVIII, ese dolor precordial opresivo que aumenta en ejercicio, que cede en reposo, y que últimamente se han agregado otras características como la respuesta a los nitritos, etc. En general tiene más que ver con un perfil de un paciente con enfermedad crónica, enfermedad coronaria crónica o estable, y no tanto con el paciente que acude a la guardia. Especialmente si tomamos en cuenta la gran prevalencia o la gran cantidad de personas que entran dentro de las características de las poblaciones con menor probabilidad de presentar ese dolor típico, como son los pacientes diabéticos, las mujeres, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede aportar como dato específico la anamnesis y el examen físico? La verdad que poco. Como dato específico, los estudios que principalmente son en la era pre-troponina ultrasensible, nos muestran que los datos positivos, como la radiación hacia el miembro superior o derecho, el aumento con el ejercicio, bueno, todas las características que uno diría que son más características de esta enfermedad, tienen un likelihood radio positivo bastante escueto, pero sin embargo, creo que el mayor valor está en el likelihood
radionegativo, los dan las características de atipía, ¿no? Es bastante importante. Entonces, ante un paciente con un pretest bajo y que tiene un dolor de tipo pleurítico, que cambia con las posiciones, que es agudo y fácil de localizar y reproducir la palpación, se puede decir que es bastante probable que no estemos ante un síndrome coronario agudo. Entonces, los signos y síntomas, y el examen físico nos permiten evaluar diagnósticos diferenciales, que eso quizás es lo más importante, y los criterios de emergencia. Especialmente el examen físico no dije nada, pero obviamente lo que uno va a buscar son signos de insuficiencia cardíaca o de otras causas de dolor precordial. Alto valor predictivo negativo, las características atípicas como mencionamos, tienen la facilidad de ser muy accesibles y nosotros lo usamos todo el tiempo en el ambiente prehospitalario, y no hay que olvidar nunca de estas poblaciones que nombramos con mayor probabilidad de presentación atípica. Como última cosa, como les decía, en las guías, en general, hasta ahora, la evaluación clínica de signos y síntomas directamente te manda el apéndice en la guía europea 2020 para que leas de eso, no hace ninguna acotación. Las pruebas iniciales, y obviamente vamos a recaer en el electrocardiograma como la primera evaluación accesoria que tenemos y que también lo tenemos disponible en el ambiente prehospitalario, es fundamental especialmente para descartar el infarto con elevación. Porque para lo demás tiene una baja sensibilidad en los síndromes coronarios sin elevación y uno puede encontrar hallazgos positivos solamente en 1/3. Y aparte de que siempre viene acompañado de muchos hallazgos confundidores como las ramas izquierda-derecha, pericarditis, Takotsubo, otros diagnósticos que también manejan cambios en el electro y no son tan específicos del síndrome coronario agudo. Las troponinas aparecen como tercer escalón de evaluación. Justamente han desplazado al resto de los marcadores serológicos de daño miocárdico por su alta especificidad del músculo miocárdico, especialmente las troponinas T e I, y realmente el desarrollo de los test más sensibles a lo largo de los últimos años lo convirtieron en el marcador de mayor utilidad, al punto de que hoy en día las guías directamente desaconsejan el uso de otro tipo de marcador en presencia de troponinas de alta sensibilidad. El impacto que generó la mayor sensibilidad de estas enzimas, obviamente, fue el aumento absoluto del diagnóstico de infarto sin elevación, o 20% relativo, con la caída subsecuente del diagnóstico, obviamente, de angina inestable. El problema que tiene justamente, o en realidad el desafío, es las múltiples causas que aumentan los valores de troponina de alta sensibilidad. Acá hice una lista, no la vamos a leer todas, todos estamos familiarizados con las múltiples entidades que mantienen niveles elevados de troponina. Justamente esto hace que tengamos siempre un desafío a la hora de interpretarlas y siempre evaluemos al paciente al cual se lo vamos a pedir, ¿no? Que eso también es un problema que uno ve más que nada en los profesionales que por ahí no están acostumbrados a manejar pacientes con dolor precordial, que le piden troponina a todo el mundo. Después no sabemos qué hacer con los resultados. A causa de esta característica de la troponina de alta sensibilidad, a partir de la guía 2015 se incorporaron, europea estoy hablando, protocolos de troponina de 0 y 3 horas y de 0 a 1 hora, y que en la última actualización en 2020 el protocolo de 0 a 1 hora desplazó al de 0 a 3 horas, y hoy en día es indicación 1B, si no me equivoco, ya que ha demostrado una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo para infarto de 99%, con un valor predictivo positivo más bajo, obviamente por la alta sensibilidad. Pero es el estudio inicial más adecuado hasta ahora para identificar pacientes candidatos a alta temprana y manejo ambulatorio, lo cual hace un uso más eficiente de recursos y un menor gasto, ¿no? Como ven, los esquemas propuestos por guías europeas proponen seguir, todos estos pasos con el punto de corte dependiente de cada tipo de troponina. No me voy a meter en eso, pero simplemente quería plantear una pequeña controversia en relación
a la troponina, que no tiene tanto que ver con discutir el valor agregado, que ya está más que demostrado, ¿no? Pero es realmente la solución definitiva como última barrera para despachar, o por lo menos darle el alta temprana a pacientes con dolor precordial. Son múltiples los estudios que han evaluado el valor de la troponina y bueno, su capacidad para descartar complicaciones a 30 días y a un año, pero simplemente quería mostrarles este estudio. Es uno de los cuales la guía hace uso para marcar los valores de sensibilidad. Este es un estudio con 2.300 pacientes publicado en 2019, en el cual se protocolizó de forma prospectiva a todos los pacientes que consultaran con dolor precordial al esquema de 0-1 hora. Entonces, obviamente lo que mostró era un poco concordante con lo que veníamos diciendo de una menor incidencia de eventos a 30 días, como ven al lado que, bueno, no, se me borraron los porcentajes, pero tuvo una diferencia de mortalidad a 30 días significativa entre el grupo de rule-in y rule-out. Demostró menor estadía hospitalaria y menor uso de recursos con baja tasa de eventos. Pero si observamos, y acá quería llegar, en esta tabla, acá, como ven, en la primera columna están todos los pacientes en los cuales el esquema de troponina determinó el rule-out. Pero finalmente fueron dados de alta desde el departamento de emergencia 1.209, que es la columna del medio. Entonces hay una diferencia de 379 pacientes, que es la tercera columna, donde vemos que el principal diagnóstico fue de angina inestable con 156 pacientes. Entonces, si bien hay una diferencia significativa en los pacientes que fueron dados de alta y los pacientes admitidos, claramente vemos que acá hubo un componente más en la evaluación, que no se basó solo en las troponinas, ¿sí? Donde hubo 379 pacientes que el equipo tratante decidió internar o continuar observando. Y cuando abajo vemos la cantidad de eventos a los 30 días y un año, vemos que cuadruplicó, ¿no?, la incidencia de mortalidad a 30 días de los admitidos versus todos los que fueron rule out por el esquema troponínico. Entonces, si bien uno con esto no quiere decir no sirve para nada, obviamente todo lo contrario, quiere decir que existe un componente más, y ahí es donde entramos nosotros en el medio, ¿no? Ahora, ¿cómo uno lo ve eso reflejado en las guías? Bueno, porque a pesar del valor de las troponinas, en los esquemas diagnósticos, al llegar al triage guiado por las troponinas, uno ve un sinfín de flechitas que se cruzan, ¿no? Porque no va una única flecha del rule-out a no cardíaco, sino que directamente plantea la posibilidad de entrar en observación, justamente por el diagnóstico de angina inestable, y para aquellos pacientes que uno conserva un alto grado de sospecha a pesar de las troponinas negativas, ¿no? Generalmente o porque tienen antecedentes coronarios o porque el dolor nos pareció bastante similar. Entonces, ¿qué herramienta nosotros? Perdón, ¿algo más? Sí. Entonces, la guía, en la recomendación para la evaluación, directamente no parte de la base de guiarse solo por la troponina, sino que la recomendación dice que usemos la estratificación del riesgo como una combinación de la historia, los síntomas, los signos vitales, el electro y los resultados de laboratorios, incluida la troponina. Entonces, ¿qué herramientas nosotros tenemos que integrar? Y ahí encontré un poco buscando el tema de los scores de riesgo. Yo durante mi residencia no usé muchos scores de riesgo en la guardia, quizás sea porque en el Instituto Cardiovascular, como somos todos cardiólogos y nos dedicamos todos a lo mismo, y todos, o sea, lo primero que vamos a hacer es a descartar síndrome coronario agudo, y solamente nos enfocamos en eso, entonces quizás el entrenamiento es un poco distinto. Pero la verdad es que me pareció muy interesante, nunca lo había usado, pero el ScoreCard publicó en 2008, obviamente en la era de troponina de alta sensibilidad, me van a escuchar decir mucho eso. Justamente lo que se proponía era tratar de hacer un triage clínico integrando todos estos aspectos del paciente para el alta temprana. Y un score menor o igual a 3
tenía un alto valor predictivo negativo. El problema con el score HART, o no sé si problema, porque la verdad que no es un problema, pero cuando vemos los criterios de historia y electro, ahí vemos que requiere cierta interpretación y cierta quizás expertise a la hora de interpretar la historia de los pacientes, ¿no? Porque habla de altamente sospechoso, moderadamente sospechoso, cuando tiene algunos cosas a favor y otras en contra, lo mismo que con el electro. Entonces, no deja de ser un score aplicado generalmente para cardiólogos o emergentólogos entrenados. Cuando vemos, porque hay muchos estudios que he visto que lo que hacen es usar el score TIMI o el score GRACE. Y si bien son scores diseñados para evaluar el pronóstico en pacientes con síndrome coronario diagnosticado, se han usado para evaluar pacientes con dolor precordial, lo cual tiene sentido porque la verdad es que la línea es gris, ¿no?, entre estas dos entidades. Pero este estudio, publicado en 2018 en un centro en Gran Bretaña, prospectivo, que lo que hizo fue ver cómo se desempeñaba cada score a la hora de evaluar a los pacientes, con un total de 1000 pacientes que evaluó MACE a 30 días, vio que el score HART tuvo un alto valor predictivo negativo, con una sensibilidad de 99.5, y su área bajo la curva fue superior a la de los otros scores. Entonces parece que el diseño del estudio está más orientado a evaluar pacientes con dolor precordial. Ahora, ¿qué valor tiene el score en la era de la troponina de alta sensibilidad? Bueno, lamentablemente no encontré ningún estudio que haya comparado el score versus el esquema de troponina de alta sensibilidad de 0 a 1 hora. No creo que lo encuentre tampoco. Pero este es un estudio de acá de Argentina, llevado adelante en 2018, y lo que hicieron fue, en realidad, probar el score incorporando la troponina de alta sensibilidad, porque como vieron, el score tiene los niveles de troponina, pero una troponina convencional de tercera generación. Entonces, lo que vieron es que de forma prospectiva, el uso de troponina de alta sensibilidad dentro del score, con 1500 pacientes casi metidos en el protocolo, tenía un área bajo la curva de 0,91 para eventos cardiovasculares a 30 días. Entonces, eso realmente le da un muy buen desempeño a la hora de discriminar pacientes en el departamento de emergencias, y nos permite también tener una herramienta objetiva para tomar decisiones e incluso hasta comparar en estudios, ¿no? Lamentablemente el score, no he visto muchos scores de riesgo a la hora de evaluar el dolor precordial integrados en la guía. Creo que no menciona ninguno, pero simplemente me pareció importante mencionarlo. Como resumen, los scores nos permiten integrar de forma objetiva variables clínicas que aumentan la sensibilidad e integran el diagnóstico de angina inestable, que quizás es una de las limitaciones de los esquemas de troponina. El score HART presenta alta sensibilidad de valor predictivo negativo y es aplicable por médicos no cardiólogos, aunque requiere cierta experiencia en interpretación de la historia de los síntomas y el electro. Permite enviar de forma segura a pacientes bajo riesgo de domicilio con pocas horas de evaluación, y no hay evidencia que los compare con esquemas rápidos de troponina. Ahora, si pasamos ya a los estudios complementarios, a las imágenes puntualmente, tenemos los estudios anatómicos por un lado y los estudios funcionales como complementos a la hora de evaluar al paciente. Los estudios anatómicos, más que nada la angiotomografía coronaria, ya se han estudiado mucho en estos últimos 15 años para evaluar pacientes con dolor precordial. Son múltiples los estudios, pero especialmente son en la era de troponina de alta sensibilidad. Es un metaanálisis publicado en 2007 en HART, donde se comparó la angio-TC coronaria versus el estándar of care de cada estudio publicado, que generalmente era una evaluación clínica y electrocardiográfica, y una prueba funcional. Como exclusiones, obviamente, era la enfermedad coronaria previa, la revascularización previa y las contraindicaciones para realizarse una tomografía. Creo que siempre es importante porque son una de las limitaciones más grandes de los estudios complementarios. Y lo que mostró este metaanálisis fue que para eventos cardiovasculares mayores,
no hubo diferencia significativa entre los estándares of care y la tomografía computada, como tampoco para la mortalidad. Si bien se observa una tendencia, se ve que la dispersión de los intervalos de confianza de los distintos estudios que sí evaluaron esto era muy amplia. Quizás tenga que ver con que, en general, la población que se incorpora a los estudios suele ser una población de menor riesgo, ¿no? Y en términos de revascularización coronaria y estudios invasivos, sí mostró un aumento significativo de los estudios y la revascularización, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después con otras cosas que sí mostró diferencias significativas? También mostró que los tiempos al alta y los costos de internación fueron menores, pero para estos outcomes hubo una alta heterogeneidad de los estudios. Pero básicamente los estudios daban estos tres resultados: mayor conducta invasiva y revascularización, menores tiempos al alta y menores costos de internación. ¿Qué pasa en la era de la troponina ultrasensible? Como les dije, la mayoría de los estudios eran previos a esta era, pero en 2016 se publicó un estudio del PICON en JAC, donde lo que hicieron fue randomizar de forma abierta a dos grupos de pacientes, luego de una evaluación clínica con anamnesis, electro y enzimas de alta sensibilidad, a realizarse una angiotomografía y el grupo control, que era el estándar que dependiendo de cada institución. Entonces, lo que mostró este estudio es que no hubo una diferencia significativa en la revascularización coronaria, en los cateterismos coronarios, en los síndromes coronarios agudos y en el alta desde el departamento de emergencia, pero sí hubo una diferencia significativa a favor del estudio coronario, del estudio por imagen, en relación a los estudios no invasivos ambulatorios, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si uno ya ve que no tiene enfermedad coronaria desde la guardia, no le va a hacer una prueba funcional ambulatoria. Una cosa interesante que mostró este estudio es que, a diferencia de los estudios con los cuales se comparan el ACRIN y el ROMICAT, no mostró una diferencia significativa en el tiempo de estadía en el departamento de emergencia para aquellos pacientes que se fueron de alta desde ahí. Entonces, esto es muy importante porque era una de las diferencias, y una de las diferencias más importantes que se veían antes, porque el uso eficiente de los recursos forma parte de los objetivos principales de la evaluación del dolor en la guardia. Pero como vemos, en la era de la troponina ultrasensible, quizás esa diferencia no sea tan marcada por la ventaja que tienen las troponinas de una detección precoz, ¿no? En relación a los estudios funcionales, como venimos diciendo, no he encontrado muchos estudios actuales en relación al ecoestrés y el SPECT, pero este estudio publicado en 2013, ¿sí? Es interesante, incorporó 800 pacientes con una población que tenía factores de riesgo cardiovasculares y electros no diagnósticos y troponías negativas, como las poblaciones que venimos nombrando hasta ahora en los estudios. Y lo que encontraron es que tenía un valor predictivo negativo muy alto de muerte e infarto, de 99,5% al año, y aparte era bastante específica también, tenía un valor predictivo positivo para cambios, para trastornos segmentarios, bueno, para un estudio positivo, lo que hacía relación a infarto y a revascularización. Las ventajas que tiene, obviamente, frente a la tomografía computada tienen que ver con la alta exposición a radiación, la falta de las contraindicaciones clásicas del estudio anterior, como la función renal o alergias, y las desventajas, obviamente, que es operador dependiente, y comparte con la tomografía la disponibilidad del estudio, ¿no? Y en relación al SPECT, también ha demostrado un valor predictivo negativo muy alto. Este es un estudio publicado en 2013, donde randomizaron 1.690 pacientes versus el estándar of care, que incluía pruebas funcionales con ecoestrés o estudios anatómicos, en pacientes también con electros y enzimas negativas o no concluyentes. Lo que midieron fue el riesgo de MACE o revascularización a 30 días y un año. Y acá también lo que vieron fue un valor predictivo negativo
del 99,3% a 30 días y 98,6% a un año. Entonces, lo que podemos ver con estas imágenes es que tienen una gran capacidad discriminativa en este grupo de pacientes con baja probabilidad de eventos coronarios. Entonces, lo que podemos decir es que los estudios de imágenes presentan gran sensibilidad y valor predictivo negativo, especialmente para pacientes con una primera evaluación clínica y enzimática negativa. Y lo más importante en relación a las troponinas es que contemplan a la angina inestable como dentro de su diagnóstico. Los estudios anatómicos tienden a generar estrategias más invasivas y mayor revascularización, sin cambios en eventos a mediano y largo plazo. Y lo que vimos de que la duración de la estadía en la guardia, por ahí ahora en la época de la troponina de alta sensibilidad, parecía no ser tan significativa. La ventaja en relación al tiempo al y los costos han cambiado con la troponina de alta sensibilidad, y la mayor limitación común a todos es la disponibilidad del equipo y de personal calificado a las 24 horas, los 7 días de la semana, que exige por ahí el dolor precordial en la guardia. En la era de la troponina ultrasensible aún encuentran su lugar en pacientes en observación con enzimas no definitorias, y su elección va a depender de la disponibilidad y los usos y costumbres de cada servicio, ¿no? Por eso, en las recomendaciones de la última actualización de la guía europea, lo que hace es indicar las pruebas no invasivas, ya sea por estrés o anatómico, en pacientes con electros no concluyentes, troponinas normales o también no concluyentes, y aún una elevada sospecha de síndrome coronario agudo, lo cual identifica más que nada los pacientes con angina inestable. En estos casos es recomendado con una potencia de 1B. La tomografía computada, la angiotomografía, básicamente está recomendada para descartar síndrome coronario agudo en los pacientes con bajo a intermedio probabilidad de enfermedad coronaria. Eso excluye los pacientes que tienen enfermedad coronaria previa o revascularizaciones previas, y generalmente lo que nosotros hacíamos en la práctica por ahí era limitarlo a las personas menores de 60 años por la probabilidad de que tengan enfermedad coronaria. Pero en esos casos se torna una herramienta muy útil. Como conclusiones, el abordaje rápido y oportuno con herramientas prácticas y sencillas que incluyen la anamnesis, el examen físico, el electro y el electro nos va a permitir en un primer momento excluir diagnósticos que amenazan la vida de forma inminente, y como vimos, quizás hasta en un paciente con bajo pretest de síndrome coronario agudo y características muy atípicas del dolor y un electronegativo, quizás ni siquiera amerite que la enviemos a una evaluación por guardia, sino que se pueda seguir evaluando de forma ambulatoria. El avance generado por las troponinas de alta sensibilidad ha cambiado la forma de abordaje en los últimos años del dolor precordial. La evaluación e interpretación clínica, juntando todos los elementos disponibles, sigue siendo fundamental, ¿sí?, a pesar del avance en los métodos complementarios, y se requiere de equipos entrenados y de unidades de dolor equipadas para hacer un uso correcto de los elementos diagnósticos. Quería mencionar un poco lo de las unidades de dolor. Quizás mi función no era extenderme, o mi intención no era extenderme tanto sobre todos los temas, pero las unidades de dolor creadas a fin del siglo pasado, como parte de la evaluación de guardia específica del dolor precordial, justamente buscaban aumentar la sensibilidad y mejorar el uso de los recursos en los departamentos de emergencia, y justamente era lo que habían demostrado. Ahora quizás encuentran su lugar, siendo por ahí los espacios de observación de los pacientes requieren una observación más prolongada para terminar de descartar con estudios más específicos que se trate de un síndrome coronario agudo, pero los esquemas de troponina ya deberían incorporarse en todos los espacios de emergencia. Las pruebas funcionales anatómicas, si están disponibles, nos permiten discriminar de forma objetiva y eficaz a aquellos pacientes que en la evaluación inicial no pudimos definir, y son necesarios más estudios para determinar el lugar de los distintos métodos diagnósticos en la era de las nuevas pruebas
para troponinas, mayor sensibilidad. Muchas gracias. Impecable, Felipe, la verdad que completísimo. Quizás bueno. pensé que me iba a durar más, pero No, está perfecto, así podemos charlar un rato Sí, podemos charlar. y dar opiniones y preguntas. bueno, primero opiniones. Ajá. Para un no cardiólogo, muchas gracias, porque son temas que para mí no fueron de la residencia, así que... Me dolió un poco lo de unidad de dolor de pecho creada a fines del siglo Sí, pasado. a fines del siglo pasado. Y sí, Sonó medio fuerte, ¿no? bueno, No, pero muy fuerte. Yo era es- residente a bueno, fines del siglo pasado. Sí. A ver, Felipe, yo quiero hacerte una pregunta. muy bien. Te felicito por la presentación, Doc. ¿Vos no crees en todo este mar de información que tenemos disponible Sí. que la incidencia de la troponina ultrasensible tiene que ver con el pretest del paciente cuando vos lo evaluás con una unidad de dolor precordial, ¿no? Sí. Uno tiene la sensación en la práctica clínica, ¿no? Yo manejo una coordinación de una unidad coronaria donde veo pacientes graves que ya vienen derivados, pero de costadito me voy enterando de ingresos que se van produciendo durante el día, en el momento que yo no estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, el gran problema argentino en provincia de Buenos Aires es mandar infartos a la casa. Y mandan, y se equivocan, y de esos pacientes, por supuesto, no tenemos ningún tipo de seguimiento. Yo creo que está muy bueno la troponina ultrasensible porque mata un montón de expectativas locas que puede haber en el entrenamiento del médico de guardia, pero creo que tiene mucho que ver con el pretest del paciente, ¿no? O sea, ese Hertz score que vos mostraste, nosotros lo usamos mucho. Primero porque no tenemos troponina ultrasensible. Lamentablemente no la tenemos, no hay disponibilidad. Y eso que se trabaja con prepagas, prepagas no, con obras sociales. Por ahí ustedes en el ICBA tienen o tuvieron mayor experiencia en ese tipo de casos. Una medicina más tipo A. Yo la que hago es una medicina más tipo C. ¿Qué opinas vos? A ver, ¿qué se te ocurre? No sé si entendí muy bien la pregunta, pero sí me parece que los pacientes con mayor pretest, me parece lógico que tengan un aumento en los niveles de troponina basal porque en general nosotros le llamamos pretest a la probabilidad de tener enfermedad coronaria, entonces estamos hablando de factores de riesgo, estamos hablando de hipertensión, quizás estamos hablando de enfermedad coronaria previa, ¿sí? Enfermedad renal, o sea, me parece que viene aparejado también la persona que tiene mayor riesgo cardiovascular con una probabilidad mayor de tener niveles elevados de troponina. Ahí me parece que radica la capacidad de interpretar los resultados de troponina que nosotros nos lleguen, porque justamente si nosotros nos atenemos a los valores y a los deltas que plantean las guías, lo que nos dicen es que, bueno, sí, probablemente te comas bastantes pacientes con falsos positivos, pero no te vas a comer ninguno con ningún falso negativo. Me parece que ese es el rol de la troponina. Entonces, interpretarlo desde el lado de que probablemente sí la tenga positiva y después ver cómo haces con la troponina en la mano, me parece que se va. Pero el verdadero valor es decir, no voy a mandar a casa a ninguno con infarto. En relación a la troponina convencional, ahí estuve revisando algunos estudios. La verdad es que lo único, o por lo menos lo más importante que aporta la troponina de alta sensibilidad es el tema de los tiempos. Porque lo único que hicieron fue detectarla antes. Y obviamente, pequeñas variaciones de troponina que nunca alcanzan los valores umbrales de las troponinas convencionales, nunca van a ser detectadas. Pero por lo menos los infartos debería detectarlo la convencional, y si uno tiene la posibilidad de esperar al paciente a 6 horas con una segunda o tercera muestra,
en realidad va a tener una sensibilidad lo suficientemente grande, que es equiparable a la troponina de alta sensibilidad, que lo único que hace es mostrártelo antes, como para mandar al paciente a la casa de forma segura también, digamos. Lo que obviamente están viendo en todo lado con los estudios es hacerlo todo más rápido con la misma seguridad. Pero la herramienta de la troponina convencional sirve y es muy valiosa. Quiero agregar una cosita a tu respuesta. No hay que olvidarse, los que somos más grandes, ¿no?, que el entrenamiento en guardia de la lectura del electro es fundamental. ¿Sí? Y de cada 10 emergentólogos que reciben electro, 4 tienen entrenamiento. 6 leen, porque se supone que el tipo lee perfectamente el electrocardiograma. Y eso es grave y crucial. Es una cuestión, hasta te diría yo, de salud pública, porque vas a mandar infartos a la casa, porque el tipo no los vio en el electro. Me pasa evaluando electros de segunda revisión, por decirlo de alguna manera. Realmente es un problema importante. No sé qué experiencia tienen ustedes los que hacen asistencia de pacientes internados o en guardia, pero a mí es un tema que me desvela, ¿no? O sea, me desvela en el sentido de que veo mucha cantidad de errores. Errores en la lectura, gente no entrenada que lee, que el tipo cree que lee, porque está convencido de que lee bien, y lee mal. ¿Sí? Feli, vos mostraste una placa de la sensibilidad del electrocardiograma para la detección de eventos isquémicos. La placa mostraba 20 a 60, si no me equivoco. ¿Cuánto era? Sí, 20 a 60 de sensibilidad. Bueno, 20 a 60 ya te está indicando, digamos, de que es un margen tan gigantesco. 20 a 60, que habla de que es, primero que 20 es bajísimo. 60 es mediocre, pero entre 20 y 60 está más tirando cercano a lo inútil, digamos, ¿no? Porque, y te habla también de que esa variabilidad tiene que ver con la capacidad de lectura y la variabilidad de interpretación, ¿no? La verdad que uno creo que le da psicológicamente mucho más valor al electro de lo que realmente tiene, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Quizás el valor más grande es descartar el infarto Predictivo negativo. Que digamos, hay errores y uno los ve, como dice Carlos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué prevalencia hay de dolor precordial y pacientes con coronarias normales? Digamos, con enfermedad coronaria miocárdica, pero con enfermedad isquémica miocárdica, pero con coronarias normales. No sé el número Seguro exacto. dependerá de la población, de la cohorte, seguro, Claro. muchísimo. Está bien, no, mi pregunta apunta es si hay algún estudio que tenga valor predictivo, como para decir que esa población puede tener, después que le hagas el cateterismo, que dicen, bueno, tiene coronaria normal, no tiene nada, y tiene enfermedad del miocardiocito, ¿no? Entonces, ¿cómo clínicamente existen algunas pruebas? ¿Sirven las troponinas para eso? ¿No sirven? ¿Hay que hacer otra cosa? Bueno, en Un general, daño miocárdico nada más, es lo que te va a indicar. ¿Cómo? Daño miocárdico nada más. Claro. sí, Te va a decir daño, punto. Después vos hacer la interpretación clínica, armás el rompecabezas. Yo creo que es el 10-15% lo que estás preguando vos, Wayman, ¿eh? Sí, Aproximadamente. bueno, Es alto, es alto. digamos, ya sé que es alto, y yo como clínico, justamente porque los cardiólogos se lo sacan de encima cuando no tienen forma de intervenir, yo veo más esos pacientes muchas veces. Sí. 10-15% tenés fácil, ¿eh? De minoca e inoca, las dos. Julián, en tu experiencia práctica, ¿cuánto te pasa? Hola, ¿me escuchan? Porque estoy adentro del auto. Sí, pero se escucha bien, Adrián, no hay problema. Acá desde la oscuridad, ni yo me veo acá. No importa, nosotros te vemos. Bueno, algunos comentarios. Arranco por lo que pregunta Weisman. Sí existe la entidad del Minoca. Yo creo que el Minoca es una bolsa de gatos en la cual entran un montón de cosas. Entran muchos pacientes en los cuales uno encuentra como hallazgo por el estudio de un dolor de pecho una elevación de troponina que puede tener curva, que no. Yo creo que en el medio de esos pacientes sí entran casos de erosión de placa,
que uno después puede encontrar la coronaria absolutamente normal en la coronografía, pero creo que también ahí entran un montón de pacientes con ligeros miocardiopatías por estrés, pacientes con taquiarritmias, con episodios de FA de alta respuesta, que cuando llegan a la guardia ya se les fue, y el síntoma fue más un disconfort precordial que palpitaciones, y un montón de otras cosas que, la verdad, como no sabemos bien de qué se trata, no podemos poner un diagnóstico de certeza, terminamos rotulando como minoca. Yo creo que el verdadero diagnóstico de minoca, yo he visto muy pocos en los cuales yo dije, esto no es otra cosa, esto es un minoca, pero muy pocos, contados con los dedos de las manos. Yo creo que es una explicación como para poder mandar de alta al paciente digamos, con un nombre propio de algo que le pasó. Yo creo que esos pacientes hace 10 años se iban como dolor precordial de causa incierta, sin duda. Ahora le llamamos minoca. Y yo creo que la principal explicación es que tenemos la troponina, y la troponina siempre se eleva por mínimas cosas, se eleva. Esto es respondiendo lo que vos, no sé si te complazco con mi respuesta, Gabriel. Parcialmente, porque digamos, es muy difícil, digamos, muchas veces esa bolsa de gatos que vos decís, saber cuántos gatos tiene y qué colores son. Sí, Digamos, es que, bueno, porque... no se puede dar mucha certeza en esto, porque la verdad es el tema minoca es un tema bastante incierto y muy polémico. Yo quería dar algunas opiniones propias. Primero, yo creo que actualmente con el advenimiento de la troponina ultrasensible, que el paciente tose un poquito fuerte y ya se eleva, yo creo que, en serio, yo creo que el diagnóstico de angina inestable es un diagnóstico que tendría que hacer uno en forma muy excepcional, pero muy excepcional. Yo creo que a una persona que consulta por dolor precordial, que puede ser típico, atípico, digamos, me parece muy, pero muy improbable que una persona cruce toda la cascada isquémica, desde cambios celulares, mecánicos, metabólicos, eléctricos, digamos, del miocito cardíaco, y que le ocasiona un dolor de pecho que motiva una consulta, que, a ver, tiene que ser como mínimo mayor a 2 minutos, digámosle, 3 minutos. Me parece que una persona con un dolor de pecho de más de 5 o 10 minutos de evolución con las troponinas que tenemos ahora, me parece muy improbable que dé negativa, pero muy improbable. Yo me acuerdo hace no mucho, casi mato a unos residentes, me violenté, porque una señora que había consultado por un dolor de pecho de 1 hora de duración constante, le habían, por más del pretest previo que tenía la señora, los factores de riesgo, la señora había tenido troponina negativa y la habían interpretado, se había internado como una angina estable. Yo quiero que alguien me explique fisiopatológicamente cómo una persona que tiene un dolor de pecho que le dura media hora, 1 hora, y es de causa coronaria, es porque hay un sufrimiento miocárdico isquémico, ¿cómo puede tener troponina negativa? Entonces, yo creo que una pregunta, ¿vos ahí necesitas una troponina o 2 troponinas? ¿Una de 0 a 1 hora y solamente, o querés otra más para decir, es seguro que no? Ya con una decís, ¿es seguro que no? Ahí está la clave, Melina, a seguirlo al tipo. 6 horitas. Esto 6 horas. No coincido. Yo creo, obviamente, acá me van a matar, me voy a pelear con los que diseñaron la guía. Yo creo que, obviamente, si yo tengo que ser dogmático, yo tengo que decirte que habría que hacer 2 troponinas. Fenómeno. Eso sería lo ideal. Pero eso yo creo que el contexto es el tiempo que pasó desde el dolor hasta el momento en el cual nosotros estamos haciendo esa determinación de troponina. Y obviamente el contexto de la duración del dolor. Por ejemplo, si un paciente consulta por un dolor que le duró 5 minutos, que incluso fue menor, yo le pediría 2 troponinas, sin duda, sin ningún lugar a dudas. Ahora, y sin importar hace cuánto que lo tuvo. Pero digo, si viene una persona con un dolor que le duró 1 hora, y esto fue hace más de 3 horas, desde el momento, digamos, el dolor ese fue hace más de 3 horas,
y le duró 1 hora, yo creo que con una troponina podríamos estar tranquilísimos de que ese paciente es, obviamente, teniendo normal esa troponina, ¿no? Esa troponina de normal. Yo creo que con esa única troponina podemos estar tranquilos. 1 hora de dolor, troponina negativa, eso es otra cosa. Hay que buscar otro diagnóstico, eso no es miocárdico, el origen no es miocárdico. Claro. Eso, lo primero que estoy diciendo es que el diagnóstico de angina inestable, creo yo, no sé qué dirá el futuro, pero me parece que es un diagnóstico muy difícil de hacer en contexto de un paciente con dolor en reposo. Yo creo que la angina inestable, creo que la única forma de una explicación fisiopatológica para que tengamos un diagnóstico de angina inestable es de un paciente que tiene una angina de reciente comienzo de esfuerzo, en la cual sí podemos tener tranquilamente síntomas anginosos y troponina negativa. Pero vuelvo a insistir, una persona que tuvo un dolor de pecho de media hora, digamos, la troponina, digamos, con una troponina negativa me parece que la causa isquémica, coronaria, me parece extremadamente improbable por cualquiera de los mecanismos que quieran. Obviamente la enfermedad coronaria es lo más común, pero el paciente puede tener un Prince Metal también. Sí, claro. Y me parece que media hora de dolor de una angina vasoespástica, de un espasmo de una coronaria epicárdica, si lo ocasionó media hora de dolor, tiene que tener troponina positiva, digamos. Tiene que tener troponina positiva, no hay forma. Eso es lo primero que quería comentar. Yo creo que cuando empezó todo esto, me acuerdo que hubo un artículo de Bramwell que se llamó, lo pueden buscar en New England, se llamó El Requiem de la angina inestable. Prácticamente Bramwell consideró que la angina inestable iba a ser un diagnóstico imposible, que iba a ir, digamos, que estaba muerta la angina inestable, ¿no? Era muy improbable hacer ese diagnóstico. Y yo creo que coincido con él, creo que la angina inestable nos puede explicar una de dos cosas. O pacientes con angina de esfuerzo de reciente comienzo, o la muy rara entidad, pero muy rarísima entidad, de pacientes con un accidente de placa que ocasionó un dolor extremadamente breve en duración, que eso no elevó una troponina, pero es una entidad extremadamente rara. Eso es lo primero que quería comentar. Segundo, y respondiendo a lo que dijo antes Charlante, me parece que hoy en día, con la troponina ultrasensible, es imposible mandar un infarto a la casa. Es imposible. Digamos, no hay forma de que una persona tenga un infarto, digamos, la única forma es que no le pediste troponina. Me parece que es la única forma de que uno comerse un infarto. Es la única forma. De hecho, el gran problema que tienen los cardiólogos hoy en día, los cardiólogos jóvenes acá como Bertón, el gran problema que tienen son interpretar las troponinas altas, porque están llenos las salas de los sanatorios de clínicos que piden troponina y consultan al cardiólogo para que les explique por qué este paciente le dio 27 de troponina. Si es coronario, no es coronario. Pero me parece que hoy por hoy, con el advenimiento de la troponina, es imposible mandar un infarto a la casa, es imposible. Le medís troponina, le tiene que dar alta, digamos, es imposible. Si no, digamos, un infarto sin troponina, obviamente es una cosa imposible, no existe. Igual, Juli, perdón, cosita. hago un comentario, puede ser, un segundito. Sí. Igual estamos hablando de la troponina ultrasensible, donde, no sé, en la capital federal, pero en la mayoría de lo que es la provincia de Buenos Aires y el interior del país no cuentan con la troponina ultrasensible, con lo cual particularmente tiene que tratarse de esa troponina, porque las otras sabemos que tienen ventanas de positividad mucho más elevadas, no son tan específicas. De hecho, en algunos lugares sigue pidiendo LDH y CPK, cerca, Escobar, lugares por allá que sabemos que perfectamente no tienen ninguna utilidad. Y con respecto a lo del Requiem de la angina inestable, que me acuerdo que yo estaba en la residencia en ese momento cuando leímos el artículo, a lo que se refería particularmente era a esto, ¿no? De que la presencia de la troponina ultrasensible, que nosotros éramos privilegiados y la podíamos tener y la podíamos ver, y nos pasaba esto. Los clínicos solicitando a un paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis, 70 de troponina ultrasensible con un valor normal de 14. Entonces es detectar las troponinitis malinterpretadas y a su vez hacer quizás diagnósticos más tempranos de una enfermedad coronaria inestable, sin ponerle, digamos, el título de angina inestable, sino a veces como hasta debatiendo de cuándo es un infarto no ST
y si realmente existe la diferencia entre el infarto no ST y la angina inestable. Me acuerdo que habíamos hecho un trabajo en el alemán donde tratamos de poner un valor de corte, hicimos varios estudios y varios registros, y pusimos un valor de corte de alrededor de 100 de troponina ultrasensible para decir que era un infarto no ST o si era una angina inestable, en función de lo que nosotros habíamos visto. En el italiano usaban un valor de 56. Con lo cual, me acuerdo que en ese momento habrá sido 2012 más o menos, era como que no nos podíamos poner de acuerdo porque no había muchos estudios tampoco sobre eso. O sea que es todo un tema también que hasta el día de hoy creo que no tiene mucha respuesta, pero me parece, en el caso de la troponina ultrasensible, como dice Julián, es imposible mandar un infarto a la casa, me parece una herramienta extremadamente útil, pero también es fundamental el buen interrogatorio. Y muchas veces hay pacientes con dolores típicos, con electros totalmente normales y troponinas normales, que los han mandado a la casa por no hacer un interrogatorio exhaustivo, y a veces uno se queda con ese sexto sentido de decir, este algo tiene, lo voy a dejar, y vamos a ver qué pasa, y después el paciente hace un dolor monitorizado, y hace supradesnivel del ST, o positiviza las troponinas, con lo cual es una herramienta, pero como siempre la clínica y la anamnesis 100% es lo que va a prevalecer siempre. Sin duda. Yo creo que yo viví la evolución, no sé, los que, por ahí Elina, Gabriel, nosotros, yo me acuerdo que cuando yo era residente, uno de los diagnósticos más comunes de internación de un paciente era angina inestable, y nos poníamos a pensar si era de bajo riesgo, de moderado, de alto, y hoy si entraran a una residencia, nadie se interna por angina inestable, o bueno, creo yo, a veces se internan equivocadamente por angina inestable, porque no, digamos, por ahí a mí me pasa en muchos lugares, veo que el que está en la guardia a veces es, o no es cardiólogo, en muchos lugares, ¿no? En clínicas o sanatorios de toda la capital, en la guardia, por ahí inicialmente no hay un cardiólogo, hay un médico que no lo es, y por ahí mucho lo que hacen guardia también son residentes, están en formación, y ante el miedo de mandar un dolor de pecho a la casa, los internan como angina inestable, como para cubrirse, digamos. Pero vuelvo a insistir, creo que la troponina ultrasensible digamos, es muy, pero muy, muy potente en clarificar qué es lo que le pasa al paciente. De hecho, mete un montón digamos, como dentro de la bolsa, mete un montón de cosas que por ahí no son anginas inestables, perdón, que no son síndromes coronarios agudos, y tenemos que andarle explicando, como por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica o pacientes con hipertensión mal controlada, pero me parece que la troponina es clave. No, hoy por hoy, si no le pedimos troponina a un paciente, es porque no la tenemos, básicamente, como dice acá, en el conurbano. ¿Puedo opinar? Como miembro de la nueva camada protroponina ultrasensible. De la generación nueva. La generación que no conoció el nacimiento de la UDI de dolor. No. Yo creo en la angina inestable todavía. Creo en la angina inestable, en el Minoca también, vamos, ya que estamos, nos peleamos con todo. Pero nada, porque personalmente he visto todavía persistir personas con diagnóstico de angina inestable. Y por más que sean menos, y por más que uno lo que hace por ahí es descreer de las troponinas negativas, decir algo tiene, o sin duda uno piensa mucho en el pretest, uno piensa en las características del dolor, y después termina viendo que existe enfermedad coronaria. Sin duda, para mí hay que mantener a flote el diagnóstico de angina inestable porque tiene implicancias pronósticas y tiene implicancias terapéuticas. O sea, mandar a un paciente con dolor típico, con todo lo que uno se imagina, solamente porque le dio troponina negativa. Por ejemplo, esa mujer que tuvo 1 hora de dolor con troponinas negativas. O sea, cuando vos me dijiste que tiene troponina negativa, yo inmediatamente pensé en una angina inestable. Y si no la tiene, bueno, probablemente la tenga. Digamos, si el primer cosa que vos decís, bueno, no es coronario, bueno, hasta entonces voy a asumir, hasta que yo no demuestre que no es coronario, voy a asumir que lo es, por la implicancia pronóstica y terapéutica que tiene, porque si no lo otro, ¿qué me dice el esquema de troponina? Bueno, mandala que no va a tener eventos a 30 días. Y yo voy a decir, no, bueno, pará,
déjame que le hago, aunque sea un ecoestrés, o le hago pasado mañana un ecoestrés y ahí chequeo que está todo bien. Y si por ahí le da patológico, la mando con un esquema terapéutico adecuado que tiene comprobada efectividad y mejora el pronóstico. O sea, a mí me parece que... Una pregunta, el rol de las imágenes básicamente de la tomografía en la unidad de dolor actual? Digo, cambió la indicación de estatinas. El paciente que va a imágenes por ahí no se interna, pero le dan estatinas, le dan, no te digo aspirina, pero subió mucho la intensidad y esto ya está estudiado y publicado. ¿Qué rol tiene hoy por hoy en la unidad de dolor actual las imágenes en ese momento? Tomografía, básicamente, angiotomografía. Sí, es verdad que cuando uno ve los estudios con tomografía, lo que han hecho mucho es diagnóstico de enfermedad coronaria no significativa. Exacto. Y ni hablar de pacientes que venían con tratamiento con estatinas, que sabemos que aumenta la calcificación de las lesiones, por lo tanto la tomografía por ahí aumenta, encuentra más. Más calcio. Más calcio, claro. Y el estudio, pero discúlpame, Melina, el estudio Scott Trial. Exacto, por el Scott lo digo. El Scott es Scott Trial, ¿no? Los tipos demuestran que los tipos tienen menor tasa de infarto con el solo hecho de que los evaluaron para isquemia crónica, no agudo, con angiotac. ¿Por qué? Porque le vieron la enfermedad coronaria y le dieron estatina. Claro. Entonces el tipo le va mejor, ¿sí? Claro. La angiotac se asoció a mejor evolución porque en el medio está la estatina. El tratamiento médico. Increíble para los Julián, porque los Julián no van a hacer nunca más una coronariografía. No, mentira. Hay para lo que quiero decir es importante, o sea, cambia la actitud terapéutica y cambia el pronóstico a futuro del paciente, porque le va mejor, tiene menos tasa de infarto y menos tasa de mortalidad. Creo que se publicó el año pasado el Scott, ¿no? No me acuerdo. Hace 2 años. Después del isquemia trial. Muy interesante. Es interesante esa discusión porque me acuerdo que nosotros la teníamos también en la residencia en relación a los cateterismos, donde veían enfermedad coronaria no severa, digamos, donde no se realizaba angioplastia, donde capaz, si tenía la suerte, le hacían un FFR y estaba todo bien con la lesión. Entonces, le poníamos estatinas aunque sea, se debatía la aspirina, pero entonces, ¿dónde está bueno, ese estudio que mencionan en el Scott, obviamente, que mejoró el pronóstico, pero la realidad es que de pronto haces diagnóstico de enfermedad coronaria, es como ver placas en la carótida, ¿no? Sí. Pero bueno, sobre un territorio más directo, pero entonces es empezar a pensarlo desde otra perspectiva la enfermedad coronaria. Todavía no he encontrado que tenga un lugar específico con esa indicación, que es la búsqueda de enfermedad coronaria, obviamente, en los pacientes de dolor no significativa, en los pacientes que consultan por dolor precordial. Pero sí ha aumentado mucho la incidencia y el inicio de tratamiento. Que quizás todavía no tiene una indicación formal con un nivel de evidencia muy grande, pero sí aparecen las guías de que o sea, la enfermedad coronaria se define como eventos previos, como revascularizaciones no urgentes, o como enfermedad coronaria evidenciada en un estudio, por imágenes. O sea, ya está entendida dentro de la enfermedad, digamos, de la prevención secundaria, sería, ¿no? Pero todavía entiendo que no tiene un lugar formal desde ese aspecto. En la unidad de dolor, Felipe, ¿no se incluye en ningún algoritmo, se ha incluido el tema de imágenes vasculares con eco? En la unidad de dolor, las imágenes vasculares, digamos. Sí. ¿Decís la carótida? Hasta donde yo hice no se incluían imágenes. El siglo pasado no hacíamos imágenes. No. Quizás sí una imagen que no mencioné, pero porque... Digo como un subrogante de enfermedad vascular, claro. Así como uno miraba al fondo de ojo en el paciente hipertenso, como un subrogante de daño vascular, qué sé yo. Estás con un paciente, tenés ahí el eco a mano, el tipo tiene dolor, no tiene cambios, pero tiene placas por todos lados, y bueno, eso también te orienta a que es un paciente que tiene enfermedad vascular, ¿no? Y es como hacer una tomografía.
Los Es como hacer intermedios no le vas a encontrar mucha asociación. Los intermedios, ¿no? Lo grave sí, obviamente. Claro. El viejo grave, coronario, que tiene enfermedad periférica en miembros inferiores. Pero si vos tomás la población de menos de 60 años, que no es diabético, y es medio difícil. Te digo por andar todo el día con el eco en la mano, yo, ¿no? Sí. Pero está lleno de gente de menos de 60. Está lleno de gente con menos de 60 con placas, está repleto. Sí, Eduardo, de todos modos, cuando el Pero paciente generalmente entraba por diabéticos, guardia, Eduardo. ¿Cómo? cuando el paciente entraba como unidad de dolor de pecho, todo estudio que le metías de más respecto a la unidad de dolor de pecho te lo debitaban, o sea que no podías empezar a hacer Doppler vascular y todo, sí, eso quedaba para estudio ambulatorio. Eventualmente, si tenías alguna duda, le podías hacer un ecocardio y después lo defendías, pero meter imágenes sistemáticamente en la unidad de dolor de pecho te colgaba, Osde. No, Por bueno, ahí, pero ¿Puedo sí, hacer una...? eso es por el Sí. modelo de contratación, pero olvidémonos un segundo de eso y pensemos, digamos, en lo que podría ayudar al diagnóstico, aumentando la probabilidad o no. Siguiendo esa línea, digamos, creo que algo respondiendo a eso, hay estudios, no los leí en profundidad porque no, pero que hicieron score de calcio, ¿no? O sea, siguiendo la misma lógica de evidenciar quizás un poquito más coronario, pero score de calcio coronario. Que tampoco, el score de calcio no tuvo ni la sensibilidad ni la especificidad para el síndrome coronario agudo. Exactamente. Digamos, siguiendo la línea de la enfermedad treumatosa. No, Ok. por ahí en el paciente con dolor y que no tiene otra cosa asociada, uno ve el triple rule out de hacer una angio-TC y descartar lo coronario, descartar el síndrome aórtico y descartar embolia de pulmón, como el triple rule out usando un estudio, digamos, ponerle un poco de beta blocker, que esté lento y mirar todo. Pero... Claro. Yo veo que cada unidad de dolor y cada institución arma de alguna manera sus métodos afines y el que tiene fácil la angiotomografía por ahí la puede llegar a usar, el que tiene fácil algún estudio funcional, como que depende también la institución, ¿no? Y el modo común, la costumbre. Claro. Bueno, creo que ese es el objetivo, fue el objetivo y es el objetivo de las unidades de dolor también, ¿no? Sistematizar los protocolos de abordaje de una patología muy frecuente y que tiene múltiples diagnósticos y múltiples conductas y que además requiere de personal entrenado. Entonces vos de alguna manera nucleás y organizás en base a una unidad de dolor. Bueno, sí, muy bien. No sé, yo lo que digo es que a mí me parece que hoy la ecografía es casi como el estetoscopio de la década del 80, ¿no? Entonces Sí. es como que no debería ni discutirse el tema. Un tipo que entra con posibilidad de dolor hay que examinarlo. Como antes le tocábamos los pulsos, ahora no tendría sentido tocarle los pulsos, simplemente pasarle el eco rapidito por la pedia, por las ilíacas, por el cuello, y eso te va dando una idea de qué paciente tenés enfrente. Casi lo digo como... Con esto estoy de acuerdo. Como un examen físico, sí. Es casi como un examen físico, ¿no? Me da la sensación. Sí, el eco es... No sé, el eco es como un nuevo estetoscopio. En el SICA, de hecho, yo hago ese tipo de evaluaciones. Obviamente, la intención del médico de cabecera es que yo le busque aterosclerosis. Entonces le piden vaso de cuello, miembros inferiores. Están buscando que yo les diga que tiene o no tiene placa. Exactamente. Sí, claro. Y bueno, sí. Como en la hipertensión ustedes le buscan, porque veo que le buscan mucho, le descartan la hipertensión renovascular. En charlante, mirarle las renales y decime cómo están los flujos y decime cómo está. Y bueno, qué sé yo, no está mal. No sé si está del todo bien, pero no está mal tampoco, ¿sí? Ahí ya nos metemos en otro aspecto cuando hablamos de otro lío nos metemos. Claro, ya nos metemos en otro lío porque ya ahí la probabilidad pretest tiene mucho que ver con lo que alguna vez hizo Eduardo Epstein con factores pretest en el italiano, que lo hicimos y te ganaste un premio con eso. No, pero lo que dice Eduardo de meter el eco por en esa época teníamos un contrato capitado y había que gastar menos. Sí, no, yo te entiendo, pero cuando vos le haces ecodoppler de arterias renales a los pacientes con hipertensión leve, te encontrás con cosas que después no puedes resolver. Así que ahí tenés que seleccionar la población. No, claro, claro. Distinto cuando vas a buscar ateroesclerosis en arterias renales. Eso es otra cosa. No es lo mismo
que estenosis renovascular, estenosis de la arteria renal que hipertensión renovascular. Son entidades totalmente diferentes. No, lo que pasa es que a veces van juntas, pero no siempre. Si uno hace el juego de la probabilidad pretest de un paciente, cada pregunta que uno hace y cada respuesta del paciente va subiendo, va bajando la probabilidad pretest. Cada examen físico, signo, síntoma que uno encuentra, va bajando, subiendo. Lo ideal es uno aplicar los test siempre cuando uno anda en probabilidades intermedias. En probabilidad intermedia. Porque ese es el lugar donde mejor funcionan. Totalmente. Ahí te puede arrimar el bochín hacia arriba o hacia abajo. Claro. Eduardo, lo que vos decís es muy pertinente, Eduardo, pero te invito a que trates de conseguir un ecografista, un ecocardiografista. En cualquier guardia, incluso en los mejores lugares de la Argentina, no tenés un ecocardiografista a la noche. No hay. Tenés es que yo el electro y el Pero eso, Jula, tendría que ser que todos los médicos saben mirar. Es una pavada. Hoy, Julián, por ejemplo, en la terapia intensiva o en la terapia intermedia, no cardiológica, el eco se ha incorporado como parte del manejo de los pacientes. Hoy, los médicos que hacen terapia intermedia e intensiva, por ejemplo, en el italiano, usan eco y lo usan para muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, para introducir un catéter. Claro, obviamente, podría poner una vía central sin un eco. Eduardo, más vale que no, nosotros hacíamos locuras. Barbaridades. Los terapistas, ¿sí? Todos los días, pues yo voy 3 veces por semana a la coronaria, ¿no? Todos los días me piden eco pulmonar. Me piden que le mire las cavas, o sea, los tipos están desesperados por consumir eco en terapia intensiva. El famoso POC, ¿no? Point of Care, no me acuerdo ahora la traducción. Y hay gente entrenada que, sabiendo mucho menos de ecocardiografía, sin ser un experto, el tipo tiene 3 o 4 cosas: mira la función ventricular, mira la cava, hace un cálculo de área, hace un volumen minuto, o hace una ecografía pulmonar. Te miran la inserción de los tubos, de los drenajes. Se acabó la sembiología, es todo eco ahora, tal cual. Claro. Nosotros en el hospital, cuando éramos residentes de los años inferiores, al menos nos enseñaban a mirar que un paciente no esté taponado, ver la función ventricular, y nosotros ayudábamos a los residentes de terapia, y después se les organizó una rotación por el servicio de ecocardio, porque para ellos también era llamarnos a nosotros para que vayamos a ver un paciente si está taponado o no. O sea que es sumamente útil, no solamente en el área crítica, sino también en la guardia lo usábamos mucho. O sea que el residente tiene que hacer una rotación bien completa. No sé si vascular de vasos de cuello, nosotros no lo hacíamos mucho, pero sí ecocardio, ver la vena cava y poner vías centrales bajo eco. Y en los pacientes ventilados ni que hablar, es importantísima la función del eco. La búsqueda de colecciones abdominales, colecciones en cualquier lado. O sea, la verdad que manejar un eco en un paciente de cuidados intensivos tiene un valor. Es muy importante, es muy importante. Y el tema que es tremendo es las vías. Yo me acuerdo cuando nosotros poníamos vías, era una animalada. Era un trocar que tenía por lo menos 3 milímetros. El trocar era de 3 milímetros y lo poníamos a ciegas. Era tremendo lo que hacíamos. Era pero ellos no te piden mucho. Para el acceso vascular no te piden sí para... pero en el italiano es sistemático para el acceso vascular. Por ejemplo, la gente yo nunca hice neumotórax. Eduardo, los neurointensivos, el neurointensivismo, yo tengo algo porque ahí se interna bastantes cirugías y bueno, traumatismo de cráneo. Yo me hago el tonto, ¿no? Pero yo hago Doppler transcraniano. Simplemente te miro el flujo de la... Vamos a ser sinceros, mido el flujo de la cerebral media. Pero te joden todo el día, quiero que lo veas 2 o 3 veces, pues ellos van modificando la terapéutica y se van dando cuenta por el flujo. Si están menos vasoespástico, más vasoespástico, ¿entendés? El eco, sí, es una cosa que está ahí y hay que estimular a las nuevas generaciones que se animen a agarrarlo y manejarlo, ¿sí? Después, viste, uno hace el informe cheto de ecocardiografía, etcétera, porque el tipo mide rápido una función. Felipe, no está mal. ¿Cuántos hay estadística de pacientes que se van de la guardia con enfermedad, con infarto, con cuadros vasculares, con enfermedad coronaria aguda, descartados erróneamente? ¿Hay alguna data de eso? ¿Pudiste ver en tu revisión? Sí. ¿Cómo?
8% de infartos mandas a la casa. No, No le pidieron troponina. no, en general, en el estudio prospectivo que se hizo con el esquema de 0-1 hora, con troponina, en los pacientes que se habían ido al alta, a ver, ¿para qué? En general era alrededor del 2%. Sí, yo creo que debe ser muy bajo, muy bajo. Está muy bajo. Sí, bueno, estás hablando de Estados Unidos, ¿eh? Sí, ya Quilandia, por supuesto. Sí. Metete en el interior de la provincia de Buenos Aires. No, Claro, yo los llevo a Ciudad Evita, van a ver. Acá claro, tenemos un estás caso. estás acá hablando de tenemos un universidades caso. de los Estados Unidos. Hace algunos años atrás, y Melina se va a acordar, tenemos un caso acá en el Sanatorio Las Lomas. Yo no me acuerdo de nada más que 2 años atrás. Soy Bueno, muy chica. te vas a acordar de este caso. Una chica de 20 y pico de años, asmática, Sí, ya sé. con dolor precordial, Rubiecita, linda, jovencita. exactamente, Se llama Evangelina. que ¡Epa! fue a la guardia de Las Lomas y se fue a la casa y tenía un infarto agudo de miocardio por el cual se Un terminó. infarto anterior. No solo eso, sino que fue 3 veces a la guardia porque ya no aguantaba el dolor. Pasa que era una chica que si vos la ves, era como de Tremendo. 20 y pico, rubiecita, bonita, flaquita, y era imposible que tuviera un infarto. Y era un infarto anterior extenso. Ah, la que le hice la cardiografía el otro día. ¿En serio? Yo les confieso, yo vi dos, pero yo pensé que era algo que no existía, y después de 10 años de hacer hemodinamia, les puedo asegurar que existe. Yo vi 2 infartos anteriores extensos con electro normal. No me los olvido nunca más. Electro, Bueno, sí. pero normal, ¿eh? Me acuerdo que fueron 2 Era una infartos. miocarditis, Julián, era una miocarditis. Lo que vi. Pinoca. No, esos pacientes existen. Yo tengo una en Lesica que tiene un infarto anterior y con un electronormal y una chica de 30 años. Esta chica puede haber sido esto, digamos, una chica con bajo pretest, un electro medio ni, puede ser un infarto anterior. Y la chica igual tuvo que ir 2 veces para que le hagan un electro, porque en la primera de cambio no le hicieron electro, porque era una chica muy joven. ¿Tenía coronarias normales? Melina. No. ¿Tapada la de A? La de A al origen. A la pelota. Y no, era increíble. Me la mandaron a rehabilitar y tenía un infarto anterior extenso, era horrible. Más tiene el perfil quizás, porque ahí también es verdad que uno empieza a manejar otros diagnósticos de enfermedad coronaria, como la disección, que por ahí es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? Sí, claro. Y que genera estos cuadros y termina metiéndole stent, porque viene una oclusión, pero bueno, requiere una más expertise. Se le hizo un stent en ese momento tardío, ¿viste? Ya estaba... Medio de rescate ahí. Sí, no era un nacimiento anómalo coronario, ¿no? O sea, ahí sí te lo creo. 20 y pico de años con infarto. Pero 20 y pico de años con DA ocluida ostial. Bueno, por ahí tiene una dislipemia familiar importante. Capaz. Una vez vi una también. El caso bien, no lo conozco bien, pero era increíble. Pero lo conocemos porque ablación. el doctor Palé lo conoce muy bien porque él estaba a cargo de la internación, no de la guardia, pero sí a cargo de la internación. Hizo un juicio enorme. Y el Sanatorio de Las Lomas tuvo un juicio y una demanda muy importante por esa chica. Y esto es hace 4 o 5 años, no mucho más que eso. Está para renunciar si te toca un caso así, la verdad. Bueno, muchachos, vamos cerrando, que ya son 21:25. Sí, los tengo que dejar yo. Sí, yo también, Bueno, chicos. Vamos Cerremos. Muchas gracias otra Felipe, vez. impecable, un gusto, A gracias. Javier por acompañarnos y Felipe, la verdad que estuvo Feli, espectacular. excelente Feli. Muy Bueno, bueno. Gracias a todos por... Buenas noches, gracias, Male, adiós. chau. Chau. Chao. Chau. Ana.